Mientras yacía en mi camastro, llegué a la conclusión de que mi padre no debería haberme enviado al mundo, que era más complicado de lo que había pensado. Estaba aprendiendo demasiadas cosas. Umberto Eco, El nombre de la rosa. Nos espera el primer enigma, una paradoja que informará el resto de nuestra investigación a través de este laberinto. Estamos a la caza de claves para investigar si la arquitectura medieval europea tiene una historia perdida, o función perdida que la narrativa convencional convenientemente enterró. ¿Cómo comenzar una investigación tan tremenda? Un buen punto de partida es identificar periodos en la historia en los que podría haber ocurrido una transición, un momento potencial en el que estas estructuras cambien significativamente. Esto significa que necesitamos una línea de tiempo. También necesitamos establecer algún alcance. Arquitectura medieval es un término demasiado vago, hay demasiada generalización aquí. La arquitectura medieval abarca fortificaciones, murallas, sistemas de túneles, edificios domésticos y sitios religiosos. Vamos a empezar con las estructuras eclesiásticas. Los monasterios de las catedrales, los monasterios de la abadía, las iglesias y las capillas. Por ejemplo, si las catedrales tenían una interacción prolongada y oculta con el agua, ya fuera para la producción de energía, prácticas ocultas u otra cosa, esta interacción tenía que cesar. En algún momento, tuvo que haber un momento de cambio cuando las estructuras se convirtieron en las vistas que conocemos tan bien hoy. Para cualquiera que esté familiarizado con la historia de la arquitectura medieval europea, existen tres opciones obvias cuando se trata de identificar un posible punto de transición. El primer punto de transición es el periodo inmediato que sigue al final de la Edad Media en el siglo XV. Podemos llamar a este periodo las secuelas. El segundo es el nacimiento de un estilo arquitectónico gótico exclusivo. Antes de la década de 1100, la mayoría de las estructuras eclesiásticas medievales estaban compuestas de un estilo de mampostería muy discreto y modesto, absolutamente hermoso. En Europa, se llama románico. En Gran Bretaña, se conoce como arquitectura normanda. Utilizó el arco redondeado. Sin embargo, en la década de 1100, comenzó a dominar un estilo gótico único. El estilo gótico se define sobre todo por el uso exclusivo por el arco apuntado. Bóvedas de crucería y arbotantes. Esos medio arcos que sostienen la estructura. ¿Por qué ocurrió esto? El surgimiento del estilo gótico en los años 1100 es nuestro segundo punto de transición. El tercer y último punto de transición es un renacimiento gótico o restauración victoriana que ganó impulso en el siglo XIX y resultó en la restauración generalizada de casi todas las estructuras medievales en Gran Bretaña. Casi el 80% de ellas, para ser un poco más precisos. Por supuesto, la línea de tiempo aquí y los puntos de transición propuestos dependen de que creamos lo que está escrito en los libros de historia. ¿Cómo podemos estar seguros de que la línea de tiempo es correcta? ¿Cómo podemos determinar la antigüedad de estas estructuras? ¿Se fabrica e impone una línea de tiempo sobre estas estructuras? ¿O en realidad hablan la misma historia? ¿Qué nos dice realmente una piedra? Averigüemos, es hora de examinar nuestro primer enigma del laberinto. El barco de Teseo. Es un experimento mental paradójico que pregunta si un objeto, en este caso un barco que ha tenido todos sus componentes colocados, sigue siendo fundamentalmente el mismo objeto. Si el barco de Teseo se mantuviera en un puerto y cada parte del barco reemplazara una a la vez, ¿estaría entonces en un barco nuevo? Cuando se trata de estas estructuras eclesiásticas medievales, esta paradoja es particularmente pertinente. Aunque no todas las estructuras religiosas medievales adoptan el cruciforme, la forma de cruz tiende a ser la estructura o disposición más común. Esta sección de la estructura cruciforme se llama nave.
La palabra nave viene del latín medieval navemo navis. Las raíces etimológicas de nives significan barco. En su libro fantástico, el escritor Christopher Somerville llama a las catedrales británicas los barcos del cielo. Los barcos medievales del cielo de Gran Bretaña están todos a su manera. El barco de Teseo no es un gran secreto que las catedrales medievales de Gran Bretaña son mantenidas por un grupo de albañiles en el sitio. Están reemplazando continuamente los bloques de piedra dañados y al final de su vida útil en las estructuras. Después de 200 años de tal mantenimiento, ¿cuánto queda de la estructura original? ¿Seguiría siendo una catedral la misma catedral, si todos sus bloques envejecidos hubieran sido reemplazados e imitados a la perfección? Esto puede terminar en una restauración de la realidad. Los albañiles usan el mismo tipo de piedra original una vez que se desgasta y envejece. ¿Cómo diremos qué es nuevo y qué es original? Sigue siendo la estructura original si los masones restauradores han puesto en su lugar nuevas formas de gárgolas y decoración. El barco de Teseo, los barcos del cielo, y cómo están a punto de ver, va mucho más allá de la mera preservación. Y necesitamos observar estos cambios significativos si queremos investigar si la catedral como una forma en sí misma alguna vez tuvo un camino oculto que ha sido deliberadamente descuidado por los libros de historia, especialmente si ese pasado estuvo relacionado con el agua. Necesitamos para localizar y explorar todos los puntos sustanciales de transición, comenzando con nuestras primeras tres opciones obvias. El primer punto de transición, el auge gótico. Casi todas las grandes estructuras eclesiásticas medievales de Gran Bretaña son un collage de diferentes épocas y estilos. Una de las principales fusiones estilísticas es entre el estilo románico o normando y luego el estilo gótico posterior. Muchos historiadores no están de acuerdo cuando se trata de atribuir una fecha para el inicio de la arquitectura. De estilo normando románico, algunos lo atribuyen a principios de la Edad Media y otros más tarde. Pero lo importante es que el gótico comenzó a dominar en el 1100. Aquí la catedral de Hereford ilustra perfectamente este collage de estilos. Las partes más antiguas que se conservan de Hereford son el crucero sur y la nave central. Estas son las áreas normandas de la estructura. Aquí hay una fotografía del transepto sur y estos dos arcos aquí son distintivamente normales. Como puedes ver, esta parte de la catedral es evidentemente mucho más antigua que el resto. También vemos un arco gótico en contraste directo con este arco de medio punto y vemos que la tracería del arco gótico está mucho menos desgastada. Y aunque muy desgastado, aquí se puede ver una impronta estilística clave de la arquitectura normanda. Si nos aventuramos dentro de Hereford en un área que no ha estado expuesta a los elementos, puede tener una idea de este vocabulario. Pilares redondeados enormes y achaparrados y arcos redondeados con chevrons o zigzags audaces y geométricos que recuerdan a voltios o cadenas eléctricas. El estilo normando románico es característicamente muy diferente del gótico. No presenta una gran cantidad de detalles y decoración. No utiliza su decoración para transmitir motivos religiosos. Enfatiza la geometría Stark cuando incorpora escultura. Parece pagana en contraste con el estilo gótico posterior. Y la mayoría de las catedrales y abadías más antiguas de Gran Bretaña tienen huellas de este estilo normando. Temprano antes de que el gótico se volviera dominante en el siglo XII. Hay dos tipos de catedrales medievales en Inglaterra. Unas que son una fusión en parte normanda y en parte gótica y otras que son principalmente góticas. Lichfield fue originalmente una catedral normanda, pero fue demolida en 1195 y reemplazada por la estructura gótica que vemos hoy. El surgimiento del gótico es nuestro primer punto potencial de transición. ¿Por qué se produjo este cambio estilístico? ¿Vale la pena perseguirlo como un momento genuino de cambio significativo? ¿Y podemos confiar en la línea de tiempo que nos dan aquí?
necesitamos verificar la legitimidad de la línea de tiempo histórica. La construcción de la versión normanda de la Catedral de Hereford comenzó en 1080 y la extensión gótica en 1226. Todo el sitio está construido casi en su totalidad con piedra arenisca local que tiene un hermoso pero sutil pigmento rojo. Aquí hay un mapa geológico muy simple de Gran Bretaña con énfasis en la piedra arenisca y la piedra caliza. En Escocia tenemos principalmente arenisca y granito. Luego tenemos una gran banda de piedra caliza que recorre toda Inglaterra. En el oeste, tenemos arenisca y pizarra, y el sureste es principalmente tiza y pedernal. Los masones medievales eran muy inteligentes y eficientes. La piedra que usaron para construir estas magníficas estructuras siempre se obtendría localmente. Y a pesar de las muchas iteraciones por las que pasará una catedral a lo largo de los siglos, la piedra generalmente siempre se obtiene de las mismas canteras o áreas. Lo brillante de la arenisca es que es una piedra relativamente blanda, pero también es muy duradera y resistente a la intemperie, lo que la hace fácil de tallar y una piedra excelente para la construcción. Si Hereford tiene al menos 900 años, entonces una piedra debería reflejar esto. Y al mirar la estructura, vemos un collage de piedra que se muestra en diferentes etapas de erosión. Desde la tremendamente desgastada donde la talla está perdiendo su claridad nítida, hasta muchas áreas frescas recientemente restauradas. Pero esto no es evidencia de que la estructura tenga más de 900 años. Podría tener cualquier edad, por lo que necesitamos una comparación, y la estructura en sí ofrece este punto de contraste. Una buena parte del transepto sur data de alrededor de 1080. Sin embargo, en el frente oeste de la catedral, se encuentra una de las secciones más nuevas que se completó en 1907 durante las etapas finales de la restauración victoriana. Como puede ver, la piedra en el frente oeste tiene un aspecto mucho más fresco que el resto de la estructura. Y es mampostería de piedra real, puede ver las marcas de herramientas de los albañiles en la piedra. El exterior de la capilla de la Dama en el extremo este, también parte de la restauración victoriana de Hereford y completada en la década de 1840, se ve muy similar. Hay signos mínimos de meteorización en estas áreas, además de cierta decoloración por la filtración de agua. Si comparamos estas piezas de restauración del siglo XIX con la Catedral de Liverpool, que también está construida con piedra arenisca y se completó en 1978, vemos una falta similar de erosión, todas se ven similares. Tomé estas fotografías en 2021, lo que significa que 40 a 180 años no son suficientes para erosionar la arenisca de manera significativa. Lo que necesitamos ahora está en algún lugar entre esto y esto, así que obtenga una mejor imagen. La nave de la Catedral de Chester, también construida en piedra arenisca, se completó alrededor de la década de 1490. Como puede ver, muestra signos de erosión y no es tan drástica como la sección más antigua de la Catedral de Hereford. También vemos esto en la iglesia de Santa María en Nantwich, construida alrededor de finales del siglo XIII. Nuevamente, no es tan drástico como esta sección de Hereford. Por lo tanto, podemos ver la tasa de meteorización. Así es como se ve la arenisca después de 180 años y luego 500 años, 640 años y, finalmente, 940 años. Entonces, sí, podemos deducir que estas estructuras eclesiásticas medievales son realmente muy antiguas, y la narrativa histórica con respecto a su línea de tiempo probablemente sea correcta, más o menos algunos años. También podemos ver que los arcos apuntados están desgastados, lo que significa que el surgimiento del gótico ocurrió muy atrás en la línea de tiempo. Pero esto no es evidencia que los masones comenzaran a emplear el arte puntiagudo exclusivamente. ¿Qué pasaría si los estilos normando y gótico coexistieran simultáneamente?
Un viaje a la Catedral de Peterborough demuestra que, de hecho, hubo un impulso para reconstruir catedrales en estilo gótico durante la Edad Media, y los estilos no coexistieron armoniosamente. La Catedral de Peterborough está hecha de piedra caliza, mientras que la piedra caliza se desgasta a un ritmo diferente de la piedra arenisca. Puedes ver cómo los masones mejoraron y reconstruyeron gran parte de la estructura en estilo gótico. Puede ver aquí donde se ha agregado un arco gótico más adelante en la línea que interrumpe los arcos de estilo. Aquí la restauración es muy pronunciada. Se puede ver la huella restante del arco normando con los zigzags de cheuron que ha sido revisado y modificado en estilo gótico. Estos rastros de revisión están por todas partes en los terrenos de Peterborough. Y puedes ver aquí cuán desgastadas y envejecidas están las ediciones góticas. Esta caja en medio del claustro, por cierto, es un viejo pozo seco. Y estas ediciones góticas desgastadas atestiguan que es muy probable que el estilo gótico puntiagudo surgiera alrededor del siglo XII o poco después, y comenzara a reemplazar el estilo normando. ¿Ves que la piedra no miente? El problema es que la piedra no puede contar su historia correctamente, por las reiteraciones, y las alteraciones desde la Edad Media hasta el siglo XIX lo impiden. Las catedrales, las naves del cielo, cada una de ellas una nave individual de Teseo con su propia historia única de revisión. Entonces, ¿qué tenemos hasta ahora? La línea de tiempo histórica para la construcción de estas estructuras parece dar o tomar algunos años para ser generalmente correcta. También podemos ver la transición del normando al gótico en las propias estructuras, lo que confirma que sí, en algún momento alrededor del 1100, el estilo gótico apuntado comenzó a dominar exclusivamente, tanto que las catedrales preexistentes fueron revisadas y una buena parte de ellas destruidas y reconstruidas en este estilo. Ahora la pregunta es, ¿por qué ocurrió esto? Y aquí es donde la narrativa histórica se vuelve un poco convincente para mí. Nos dicen que el desarrollo del arco ojival gótico fue para expresar la grandeza local y nacional y para hacer que los muros de la catedral fueran más aerodinámicos y las ventanas más grandes para dejar entrar más luz a la estructura. Ambas explicaciones son sólidas. El arco es, después de todo, principalmente una forma técnica. Esto es imperativo de entender. El estilo puntiagudo permite a los masones construir estructuras mucho más grandes. El arco apuntado tiene una ventaja sobre el arco de medio punto debido a su capacidad para mantener la estabilidad a mayor altura. Los contrafuertes voladores permitieron que las paredes fueran más delgadas al sostener las paredes externamente y, por lo tanto, permitieron arcos apuntados más grandes y delgados para dejar entrar más luz. Los pilares y muros románicos normandos son muy gruesos, por lo que las ventanas siempre se hundían profundamente en el muro. Así que tiene sentido, ¿verdad? La iglesia estaba harta de realizar servicios en estructuras mal iluminadas y las cruzadas estaban en pleno apogeo durante los años 1100. Así que era hora de una actualización y una afirmación audaz de la supremacía cristiana. Y habría aceptado esto, pero luego vi el arco. El arco aquí es, a diferencia de los arcos estructurales, puramente decorativo. Es un patrón geométrico característico que se encuentra en todas partes en la arquitectura románica o normanda. Es parte de su vocabulario estilístico.
pueden ver aquí que el arco redondeado y el apuntado se entrelazan inextricablemente el uno con el otro. Como si todos fueran compañeros de baile. Y una vez que vi este patrón, comencé a ver el uso de arcos redondeados y apuntados en toda la arquitectura normanda, trabajando juntos simultáneamente decorados con los chevrons. ¿Y qué significa eso? Significa que un edificio masón en este periodo de tiempo románico normando, sin duda estaba más que familiarizado con la geometría del arco apuntado. Y si estas estructuras siempre fueron ligeramente deficientes en luz natural, entonces es probable que la solución del arco apuntado se hubiera propuesto antes, especialmente si algunos historiadores tienen razón al ubicar el origen de este estilo en el siglo VI. Si esto fuera correcto, entonces tiene poco sentido continuar construyendo en estilo románico durante 500 años si siempre hubo un requisito continuo de más luz, y especialmente si los albañiles estaban más que familiarizados con la geometría del arco apuntado. Y no es una coincidencia que encontremos la misma geometría en manuscritos iluminados anglosajones de principios del siglo XIX. Además, porque el estilo decorativo normando, la geometría tachonada entrelazada y el chevron desaparecieron tan rápidamente con el auge del gótico? Tenía que haber un ímpetu para el cambio repentino a un estilo gótico exclusivo a finales de 1100. ¿Fue el ímpetu definitivamente algo tan simple como luz o algo más? Además, si vas y miras alrededor de muchas catedrales medievales, notarás un patrón. Muchas catedrales románicas fueron destruidas y reconstruidas en estilo gótico. Sí, pero en las catedrales que no fueron destruidas y reemplazadas, sino que sufrieron mejoras góticas y conservaron parte de su estructura normanda románica preexistente. Esta actualización gótica siempre está en una ubicación específica. Las naves y los transeptos generalmente se mantienen siempre como están en estilo normando y, a veces, el ísten hasta el coro se mejoró en estilo gótico. Los sitios que son exclusivamente normandos o románicos son raros, porque esto se vuelve muy misterioso cuando consideras la afirmación de las narraciones históricas de que la arquitectura románica fue el primer estilo distintivo que se extendió por Europa desde el Imperio Romano. Algunos historiadores afirman que el romanesco surgió en el siglo VI, pero muchos se asientan alrededor del siglo X. Si es lo último, entonces lo que llenó este vacío. Esta es una gran ausencia histórica. Y si el románico surgió en el siglo X, entonces tuvo una vida muy corta hasta que el gótico tomó el relevo. ¿Por qué el gótico reemplazó al románico? Esto es algo que no podemos intentar responder o formular hipótesis todavía. Pero nuestro primer punto de transición definitivamente merece una mayor investigación sobre si una función o historia anterior se perdió durante las transiciones al gótico. El segundo punto de transición que debemos observar es una restauración victoriana, que tuvo lugar durante el siglo XIX. Y probablemente estés pensando, bueno, ¿cuál es el punto? Estas estructuras son obviamente el barco de Teseo, y se produjeron grandes cambios en los años 1100. Sigamos eso como una pista. Olvidar el siglo XIX. ¿De qué nos sirve eso? Efectivamente, son las naves de Teseo y algunas han sufrido cambios y revisiones durante casi 1000 años. Pero la restauración victoriana o el renacimiento gótico más amplio que ocurrió hace 200 años es de vital importancia. Este periodo nos ofrece tantas claves que la restauración victoriana afectó al 80% de las estructuras eclesiásticas en Gran Bretaña,
especialmente las medievales desde la restauración hasta la demolición, y luego la reconstrucción. Fue durante este periodo que los interiores de la iglesia fueron redecorados, estarandizados y completamente reescritos. Para darle una idea de cuánto cambiaron las estructuras medievales durante este periodo, eche un vistazo a la Catedral San Albans antes y después de la restauración. Es como la Catedral de Hereford, una transformación completa de las estructuras del frente oeste. No llegaremos a ninguna parte sin mirar este periodo de transición en gran profundidad. Pero por ahora, permítanme ilustrar cuán útil puede ser este periodo con un estudio de caso que complica aún más nuestra investigación y fortalece el enigma del barco de Teseo. Bienvenido al Priorato de Leinster. Esta estructura no solo es absolutamente impresionante en su discreta gracia, sino que sus amplios terrenos están poblados de enormes y gloriosos árboles de secoya, lo que hizo que visitar este sitio fuera una experiencia muy especial. Leinster vemos los signos familiares de revisión estructural a lo largo de los siglos. Tiene su nave normanda románica más antigua con una variedad de fascinantes tallas peculiares y geometría en zigzag. Y también cuenta con su posterior actualización gótica con dos naves adicionales. La estructura de Leinster es muy singular en el sentido de que no está en el cruciforme habitual que tiene una estructura de 3 escudetes. El coro y las capillas originales aquí ya no existen y fueron destruidos. Y es en ese priorato de Leinster donde conocemos a uno de los personajes centrales de nuestro viaje, el señor Sir George Gilbert Scott. Es demasiado pronto para decir si terminará siendo un villano o un héroe. Pero Gilbert Scott encabezó la restauración victoriana en Inglaterra e internacionalmente a través de los mares. Fue responsable de diseñar y restaurar más de 800 estructuras. Ahora sé lo que vas a decir. De ninguna manera 800 estructuras, un hombre, no es posible. Nuestra historia es una mentira. Entiendo tu escepticismo, pero no es tan simple como eso. Y cuando examinemos este periodo en profundidad, verá por qué hay mucho más en este hombre y la restauración victoriana en general de lo que parece o se describe en Wikipedia. Y es mucho más oscuro, complejo de lo que podría pensar. Gilbert Scott recibió el encargo de restaurar el priorato de Leinster en 1862. El trabajo de restauración en Leinster no fue tan extenso como en muchos otros sitios medievales. La mayor parte del exterior quedó prácticamente intacta. La obra principal consistió en la restauración del interior de las naves de las estructuras apuntalando sus cimientos, asegurando su torre e instalando nuevos pisos y otros aspectos superficiales como los herrajes. Hay muchas fotografías que datan de los siglos XIX y XX que muestran las estructuras posteriores a la restauración. Y como demuestra San Albans, se pueden encontrar fotografías previas a la restauración. Aunque son menos comunes, pero algo que es muy raro son las fotografías a mitad de la restauración. ¿Y por qué? La restauración victoriana comenzó en pleno apogeo en la década de 1860 y continuó hasta el siglo. La cámara estuvo presente durante este periodo de tiempo. Seguidamente debería haber algunas imágenes de las restauraciones que se estaban realizando. Bueno, si comienzas a buscar en los archivos, te darás cuenta de que existen algunos.
Y un examen más detallado de la restauración de Leinster nos da una pista potencial de por qué los arquitectos y los encargados de las restauraciones podrían no haber querido camarógrafos en el lugar, y por qué las imágenes de la mitad de la restauración son tan escasas. Como dije antes, Leinster tiene 3 naves. Esta es la nave normanda más antigua. Esta es la nave surocentral. Y aquí está el tercero al que se hace referencia como el pasillo sur. Una actualización gótica posterior pero más una estructura de bribón que un pasillo. Esta es una fotografía previa a la restauración tomada en 1860 del extremo este de las 2 naves del sur. Y aquí hay una fotografía tomada en 1889 de estas 2 naves después de la restauración. Uno de los cambios centrales aquí es la reformulación de la platea, que ya no es de 2 niveles y domina el espacio como vemos en 1860, sino que ahora tiene una espaciosidad elegante en 1889. Sin embargo, también hay otros 2 cambios que son muy significativos. El primero es la remodelación de los muelles aquí. Como se puede ver en la toma previa a la restauración, estos pilares fueron originalmente redondeados, pero se transformaron en un estilo gótico más adecuado. ¿Puedes ver el segundo cambio significativo? Así es, en 1860, vemos que todas las paredes, incluidos los pilares, están cubiertas de yeso blanco. En 1889, tras la restauración, vemos que se ha restaurado la piedra subyacente de la mampostería. Ahora, una reacción inicial podría ser cuestionar la validez de estas fotografías. ¿Cómo sabemos que son genuinos y no falsos? Pero no nos apresuremos. Para ver, tuve mucha suerte de toparme con 2 imágenes de la restauración del priorato a mitad de camino. Era como encontrar un tesoro enterrado. Nuevamente, estos se mantienen en archivos y solo se publican en ciertos libros. Y se puede ver en ambas imágenes. Las naves son un desastre. Han destripado la forma de puestos del área. El suelo es irregular y los pilares redondeados todavía están en su lugar en este momento. ¿Y qué nos dice esto? Es evidencia de que sí, se realizó un trabajo dramático en estas estructuras medievales en el siglo XIX. Pero también nos dice que el trabajo se había llevado a cabo antes de que comenzara la restauración victoriana. Y Gilbert Scott puso sus manos en el proyecto. Alguien enyesó estas paredes y pilares en algún momento antes del siglo XIX. Y si comienza a buscar periódicos y correspondencia de la época, la imagen comienza a formarse con un poco más de claridad. En una revista de arqueología canberensis que se publicó en 1853, 9 años antes de que Gilbert Scott aceptara la comisión de Leinster, aprendemos de Edward Freeman que el blanqueado de Leinster sucio es menos ofensivo para los ojos que la pulcritud de las partes contiguas, enlucidas y marcadas. Destruyó la evidencia de la mampostería. 9 años antes de que comenzara su restauración, Freeman nos confirma que el interior de piedra de las paredes de Leinster estaba enlucido y cubierto por una gran cantidad de asientos en galería. Y parece que esta era una condición típica de los yacimientos medievales del siglo XIX. Hablando en 1866, el diácono de arte de Hereford llamó a sus paredes: las manchas de peste de las iglesias británicas, son gruesas capas de yeso blanco y marrón. Y si comienza a visitar sitios medievales, es posible que vea muchas de estas incisiones en la piedra. Llamo a estas cicatrices de yeso, cortes deliberados para asegurar que el yeso se adhiera a la piedra. En una carta circular del Comité de Restauración en 1862, antes de que comenzara el trabajo en Leinster, el comité declaró que la obra de piedra debe ser despojada de sus gruesas capas de cal,
pero sin quitar la pintura antigua, que en muchas partes existe debajo. Y luego, en el análisis de tartanes de Eric de la restauración, obtenemos nuestra primera prueba irrefutable. Es probable que Scott, que había mencionado pinturas en su informe, repitiera las instrucciones que había dado en Hereford unos años antes de que el encalado impuro se eliminara por medios químicos. También resaltó que si se encontraron pinturas murales, estos debían ser inspeccionados por el arquitecto. Se comenzó el trabajo y, efectivamente, se encontraron pinturas murales. Desafortunadamente, los trabajadores comenzaron a quitar el yeso sobre el que estaban pintados. Cuando Scott se enteró de esto, ordenó que se detuviera inmediatamente el trabajo y nombró al señor C.I.K., un arquitecto de Hereford, para que actuara como secretario de obras. Habiendo ocupado un puesto similar bajo el señor Scott en la catedral de Hereford, no parece haber ningún registro de las pinturas que fueron destruidas. Ese derecho allí es una pistola humeante. ¿Por qué? Vamos a exponerlo. Aprendemos que Gilbert Scott tenía un alto grado de control sobre el proceso de restauración. Durante un proyecto de restauración similar, en la catedral de Hereford, Gilbert Scott había emitido órdenes estrictas. Si se encontraran pinturas, mientras los trabajadores quitaban el encalado de las paredes, se detuviera inmediatamente el trabajo y se le informara inmediatamente para que pudiera inspeccionarlas. No solo eso, sino que cuando esto sucedió en Leinster, Scott llamó a un arquitecto asociado, el señor C.I.C., para que lo ayudara como lo hizo en Hereford. Entiendo el control estricto sobre la preservación de artefactos históricos. Pero, ¿por qué Scott y C.I.C. no llamaron a un historiador o arqueólogo? Estaban realmente tan calificados para evaluar las pinturas, y es conveniente, ¿no?, que los trabajadores destruyeran las pinturas a pesar de las órdenes estrictas de Gilbert Scott de cesar el trabajo, y si encontraron alguna, es por eso que las fotografías de la mitad de la restauración son raras, porque tal vez presentaba el riesgo de crear registros de pinturas y quién sabe qué. De lo contrario, no querían ser documentados. Y aquí es donde la trama se complica aún más. El encalado que estaban quitando por medios químicos existía encima de las paredes revocadas. Y se ve esto en sitios medievales de Gran Bretaña. Pinturas descoloridas y parcialmente corrompidas sobre paredes enlucidas. Pero también hay evidencia visual de la mampostería real de las estructuras que se pintaron en algún momento. Así que tenemos una trayectoria de piedra que se pinta directamente, y luego, en algún punto, la piedra se enyesó, que luego también se pintó. Y luego esto también fue blanqueado posteriormente, y todo esto sucedió en algún momento antes del siglo XIX. ¿Sobre qué pinturas protegió Scott que pidió que se detuviera inmediatamente la restauración? Las pinturas sobre el yeso debajo de la cal o las pinturas potenciales que existían debajo del yeso y sobre la piedra misma. ¿Qué podría haber sido pintado en estas paredes? En las fotografías de la mitad de la restauración, vemos una especie de patrón en el techo aquí, y la calidad no es lo suficientemente buena para evaluar si se trata de pinturas o simplemente de daños estructurales. Pero si vemos aquí antes de que comenzara la restauración que el techo estaba revocado y encalado. Y es curioso porque reemplazaron los pilares redondos aquí en la nave central por otros nuevos. Especialmente cuando el presupuesto era ajustado. Y como explica Turton, los habitantes de Leinster intervinieron para ayudar con las finanzas. Es interesante que en sitios como Ludlow, vemos los pilares de piedra directamente pintados. ¿Podrían estos compañeros redondeados haber tenido algunas pinturas interesantes sobre ellos? Nunca sabremos. La historia de la restauración de Leinster también nos ofrece otra gran pista. En el diario Archaeologia Canberrensis de 1853, Freeman reflexiona sobre el curioso nivel del suelo de la nave normanda, la parte más antigua de la estructura. El suelo probablemente ha sido elevado, dice, como ciertamente lo ha sido en el interior, donde oculta las bases de los muelles.
Nuevamente, Freeman está escribiendo 9 años antes de que Gilbert Scott apareciera en escena. Y los compañeros a los que se refiere son estos aquí. Y en el periódico Lambsden del 7 de agosto de 1885. Un informe sobre la restauración dice, la nave normanda estaba en un estado de gran deterioro. El suelo era irregular y las magníficas columnas estaban enterradas 1,5 pies en la tierra que se había acumulado a su alrededor. ¿Por qué la nave normanda estaba enterrada 1,5 pies para que el fondo de los pilares no fuera visible? Ahora, antes de que empieces a apresurarte y a gritar sobre un cataclismo de inundación de lodo, recuerde que esto fue solo en un área específica de la estructura, la nave normanda, y escuche lo que se encontró debajo. Como sabemos, no fue la acumulación de suelo lo que levantó el suelo. El suelo presentaba problemas debido a las bóvedas funerarias construidas debajo probablemente en el siglo XVIII. Ya que las coronas de los arcos de estas estaban más altas que el nivel original del suelo. Se había concedido permiso para quitar la corona de estos arcos, y todo el piso estaba sellado con una capa de hormigón. El suelo se cubrió con baldosas hidráulicas en rojo y negro fabricadas por Goodwins of Lagardin. Esta es otra pistola humeante. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, nos enteramos de que durante el resto de la ración, rellenaron la bóveda de la parte normanda de la estructura con hormigón y la terminaron con baldosas hidráulicas. Estos azulejos rojos y negros se encuentran por todas partes en la arquitectura eclesiástica medieval de Gran Bretaña. Fueron fruto de la restauración victoriana y fabricados en fábricas con moldes y cementos Portland, que contiene un alto grado de pigmentación colorante mineral. Y en segundo lugar, porque nos enteramos de que en el siglo XVIII, en 1700, se habían producido alteraciones en la cripta, lo que provocó que el nivel del suelo se elevara 1,5 pies. No solo que las alteraciones incluyeron una arcada de arcos instalada debajo de la nave de una manera que no consideró la preservación o la integridad del sitio, lo que significa que no eran originales de la infraestructura de las estructuras. El priorato de Leinster está rodeado por un espacio generoso. Tendría más sentido extender la parcela alrededor del sitio para los entierros en lugar de realizar un trabajo estructural significativo debajo del priorato. ¿Podría algo más haber llevado a aquellos en el siglo XVIII a alterar la bóveda de la nave normanda? El siglo XVIII no es uno de nuestros puntos potenciales obvios de transición. Sin embargo, con esta nueva información en mente, este periodo ahora se convierte en una pista y necesita investigarse adecuadamente. También profundiza aún más el enigma del barco de Teseo. Y lo que es muy interesante es que si visitas muchas estructuras medievales y prestas atención al piso, notarás que las tuberías de los radiadores pasan por debajo del piso y siguen líneas con rejillas intermitentes, que facilitan el acceso en caso de reparación. Y si miras de cerca a través de las rejillas, encontrarás que una buena parte de estas estructuras tienen infraestructura de ladrillo rojo. Este ladrillo rojo no tiene más de 200 a 300 años. A veces también ves esto desde el exterior. Siempre pensé que la cripta de estos sitios debió haber sido revisada durante la restauración victoriana, y muchos de ellos lo fueron, pero como demuestra Leinster, los victorianos estaban tan desconcertados como yo hoy por algunas de las revisiones que habían tenido lugar antes de tiempo. Como escribió Freeman sobre Leinster en 1858, es quizás demasiado esperar poder dar cuenta de cada falla y costura en el edificio que ha sufrido tanto daño y mutilación. Estos son más o menos los mismos pensamientos que tengo cuando viajo de un sitio a otro.
Los victorianos estaban tan confundidos como nosotros por las naves del cielo, la forma en que habían sido dañadas, alteradas, revisadas y apropiadas. Todo esto sugiere que sí ocurrió un gran reinicio, sucedió mucho antes del siglo XIX, y que hubo generaciones anteriores que heredaron y abusaron de la arquitectura medieval. Pero también era demasiado pronto para sacar conclusiones con respecto a si fue durante el siglo XIX, cuando se perdió potencialmente una función o historia que rodeaba a estas estructuras. La restauración victoriana, como acaba de ver, está llena de pistas y claves potenciales y esto justifica una mayor investigación. Y el caso de Leinster realmente plantea la pregunta de por qué la estructura estaba en tan mal estado para empezar, y por qué el 80% de las estructuras eclesiásticas de Gran Bretaña necesitaron restauración durante el siglo XIX. Lo que ahora nos lleva a nuestro último punto potencial de transición. La Edad Media medieval o Edad Oscura llegó a su fin alrededor del siglo XIV. Empezó con el hambre. Y luego vino la peste. Y luego las secuelas de las revueltas y la guerra. La población mundial se redujo a más de la mitad y la población europea tardó hasta el año 1500 en recuperar los niveles de 1300. Y fue durante el periodo de 200 años que siguió, que los historiadores han llamado el Renacimiento. El mundo cambió para siempre. Un gran reinicio. Todo cambió. Es aquí donde encontramos enormes omisiones, discontinuidad cultural y cambio abrupto. Durante este periodo vemos el surgimiento de la pseudo-mampostería que reemplazaría arquitectónicamente la mayor parte de nuestra herencia medieval en el transcurso de los siglos siguientes. En francés antiguo, la palabra renacimiento significa renacimiento. Proviene del latín vulgar renaci, que significa nacer de nuevo, resucitar, reaparecer, renovarse. ¿Quién o qué resucitó? El Renacimiento comenzó en Italia y poco a poco se fue extendiendo por toda Europa. Llegó al Reino Unido a fines del siglo XVI. ¿Sabe qué le sucedió al país durante esta era?
La disolución de los monasterios, donde el Reino Unido medieval fue asolado, roto, mientras que las viejas costumbres terminaron donde las naves del cielo fueron saqueadas y luego destrozadas y arruinadas. La disolución de los monasterios, un legado del rey. Hay rastros de alrededor de 188 monasterios en ruinas para explorar en el Reino Unido hoy. Antes de que esto sucediera, había más de 800 sitios monásticos en toda la isla. ¿A dónde fueron todos? ¿Y por qué pasó esto? ¿Qué pasó con nuestra herencia medieval? ¿Y por qué muchas catedrales medievales que aún hoy se mantienen en pie se salvaron de esta barbarie? Aún así, hasta el día de hoy, el agua corre a través de muchas de estas ruinas como lo hizo hace siglos. Este periodo, lo que yo llamo las secuelas, es de suma importancia y tendremos que profundizar en él, algo que no podemos hacer ahora. Es nuestro punto de transición más obvio. Pero, irónicamente, plantea el mayor desafío porque los monasterios están en completa ruina. Y hay mucha discontinuidad histórica durante este periodo de tiempo, un montón de imágenes rotas. ¿Alguna vez has visto la fotografía del siglo XIX de Roger Fenton? Es realmente notable ver a los victorianos literalmente tomando el aire de la tarde entre las ruinas monásticas. Nunca he visto las ruinas de esta manera. Mira lo grandes que están. La naturaleza lo recuperó años y años antes de que los victorianos se alzaran sobre muros rotos. No hay troncos de árboles firmemente enraizados entre pares. La rama está llena de las hojas que alguna vez adornaron estas vistas en piedra tallada. Los monasterios no se ven así hoy, limpios. Un buen día, la mayoría todavía se sienta con la misma indiferencia que vemos aquí hace 150 años. Pero tal vez de vez en cuando una o dos mentes perplejas y pensativas, como Edward Freeman en Leinster. Ahora yo hago la misma vieja pregunta. ¿Qué pasó? En abril de 2019, uno de los grandes barcos del cielo se incendió y ardió durante horas. Notre Dame. 2019 fue el año 666 desde que terminó la peste negra en 1353. ¿Una coincidencia? ¿Un recordatorio? ¿Un presagio? ¿Qué más sucedió en el año 2019? Notre Dame seguirá siendo la misma catedral incluso si reconstruyen la aguja exactamente como la original. El barco de Teseo, los años de revisión, alteración, destrucción, reconstrucción, hemos comenzado. ¡Qué enigma! Necesitamos revisar y analizar todos estos marcos de tiempo adecuadamente antes de que podamos comenzar a especular sobre una función o historia perdida. Y no podemos olvidar los años 1700. Ahora hemos llegado a nuestro primer cruce del laberinto. Hemos abierto 3 caminos. Y espera un segundo, ¿qué es eso que brilla en el suelo? Alguien nos ha dejado una llave. Parece un cartel de la Catedral de Lincoln. Leámoslo juntos. En Lincolnshire, las iglesias más grandiosas y posiblemente más visitadas se llaman iglesias en cascada. En cada iglesia en cascada, habrá información sobre iglesias en cascada igualmente acogedoras no muy lejos, que lo invitarán a experimentar esta atmósfera especial. En cada iglesia de la corriente, encontrará información sobre las iglesias de la piscina cercanas, cada una de las cuales recibe activamente a los visitantes. Bueno,
Eso es interesante. Es alguien que sugiere que las naves del cielo alguna vez estuvieron conectadas por una red de agua de alguna manera. O que interactuaron con el agua de 3 maneras diferentes según su tamaño y tipo. Pero tal vez sea solo otro callejón sin salida coincidente. Lo investigaremos más tarde. De vuelta a nuestro primer cruce. A la derecha tenemos el camino del arco, nuestro primer punto de transición. A la izquierda tenemos una raíz en la restauración victoriana. Y la abertura central es un camino directo a las secuelas. Tantas rutas potenciales para llevarnos más profundo en esta cosa. Siento que vamos a comenzar a sentirnos abrumados por una complejidad tan laberíntica. Pero no importa. Quiero que elijas el camino que tomamos. Pero tenga cuidado ahora, una vez que avancemos, puede que no sea tan fácil volver sobre nuestros pasos hasta aquí. Tómate un descanso, piénsalo y avísame una vez que hayas decidido.